los hidalgos, los caballeros hidalgos, caballero 23, 24 en Jaén, y la Iglesia, las obras pías, las que se preocupaban de poder administrar ese socorro. Pero ese era un socorro que venía armado en torno a lo que podríamos llamar las casas de misericordia, los hospitales. Los hospitales de aquella época no son los hospitales que conocemos ahora. Eran esos albergues, sitios donde se recogía a todo desvalido, al discapacitado, a la persona que estaba sin bienes, pero no podía trabajar, a las personas muy mayores y a los niños. Y se juntaban todos en esos hacinamientos donde le daban un colchón para dormir y una comida, al menos una comida al día. Y esto va a ser así durante muchos siglos, hasta que empieza a detectarse la necesidad de crear instituciones, desde ese espíritu, digamos, de caridad, que pudiera acoger hombres y mujeres en distintos centros. Y eso se produce en Jaén. Se produce en Jaén desde dos palacios, precisamente, de nobles. El Palacio de Villadón Pardo, hoy sede donde están los baños árabes y donde están distintos museos de distintas suertes, museos de arte y costumbres populares, y ese se llamaba el Hospicio, empezaban a llamarse desde el siglo XVIII el Hospicio, y era el hospicio primero de mujeres, pero era de mujeres y de hombres. Se distribuían alas para un sitio y para otro. Eran de hombres y de mujeres, pero no se distinguían edades, se distinguían solamente por el género, por el sexo. Y eso fue así hasta que en el siglo XIX, al fin, se pudiera armar lo que se llamaba una beneficencia administrada a nivel provincial, las juntas de beneficencia, que primero lo instruían desde los representantes, lo que eran los gobernadores civiles, pero que eran los representantes del gobierno central, y tenían la potestad de armar las juntas provinciales de beneficencia que administraban todos los fondos, todas las donaciones que las clases, digamos, pudientes ponían a disposición de esa organización. Y a partir de ahí se creó la ley de beneficencia y ya empezaron a racionalizarse los recursos para poder tener una atención y sobre todo mirando a que la infancia pudiera tener un campo específico donde no solamente fuera atendida en sus necesidades básicas, sino sobre todo en sus necesidades educativas y espirituales. Y a partir de ahí es cuando nacen los primeros centros. Se divide ya en lo que era el hospicio de mujeres que se quedaban en el Palacio de Villadón Pardo y el convento de Santo Domingo se destinó a los hombres. Primero, hombres de toda edad y capacidad, y con el tiempo se fue, digamos, separando espacios selectivos. Se llevaron a los mayores al convento de Santa Clara y se fueron quedando más jóvenes, todavía mayores incluso de 18 años, pero seleccionando a aquellos que podrían tener más necesidades de formación. Y eso va a ser así hasta ayer por la tarde, hasta prácticamente en la posguerra civil, cuando ya en los años 40, 50, los diputados, en la República, ciertos diputados exigían ya una racionalización y atención específica a los menores. Pero eso duró poco. Mientras se discutió y no se discutió, vino la guerra y desapareció. Lo que sí apareció fue, tras la guerra civil, la necesidad de tener un sentido de asistencialismo especializado en grupos de edad. Y eso lo exigía sobre todo las hijas de la caridad, que eran las que se cuidaban, se preocupaban de la casa cuna, de la maternidad, y entonces decían que tenían que tener, que no podían tener en el hospicio de mujeres la maternidad, el acogimiento de las madres que no tenían dónde estar, a las niñas expósitos, y entonces se creó en el año 52 la primera maternidad y casa cuna, que fue también para niñas huérfanas, en lo que hoy sería donde está el Hotel Condestable Iranzo y el residencial anexo. Toda esa manzana
formaba parte. La cara que pega al parque estaría la maternidad, un magnífico edificio de época, y del lado que da el paseo de la estación estaba lo que sería el colegio de acogida, de internamiento de niños, de niñas y niños hasta los 7 años. A partir de eso también se especializa ya Santo Domingo para los niños mayores de 7 años y así como, digamos, termina desarrollándose el proyecto del viejo régimen sobre el asistencialismo de infancia. ¿Qué se encuentran los salesianos cuando llegan? Lo que se encuentran ya es toda esa obra hecha desde los años 50, un edificio muy bonito, pero nada funcional para la atención de los menores, Santo Domingo, porque los salesianos asumen la responsabilidad de la atención y la formación integral de los niños, no de las niñas que siguen en manos de las hijas de la caridad, y que su principal preocupación es tener las condiciones de infraestructuras y las condiciones educativas necesarias para poder desarrollar su proyecto. Y eso se puede llevar al fin a cabo porque la nueva residencia, el actual colegio mayor de la universidad, tan bonito como está, no era feo cuando fuimos, era gris, pero era un edificio muy moderno para la época, que se dedica íntegramente a la formación residencial y de educación cívica y de educación espiritual de los chavales, y enfrente se creó un grupo escolar, se llamaba así, que tenía además distinta entidad administrativa. El grupo escolar ya pertenecía a la Delegación de Educación, los maestros eran maestros nacionales, pero que tenían la principal misión de atender a los niños internos, pero también a los del barrio y los de la comunidad circundante. Tenían distinta dirección, pero tenían una buena compaginación. Santo Domingo se siguió llamando el grupo escolar, Domingo Savio se consiguió poner a lo que se llamó el colegio menor de los salesianos, colegio de los menores de los salesianos. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que supone? Todo esto lo que supone es que mi experiencia de esos meses, este amplio prolegómeno lo he hecho porque es muy interesante comprobar bajo qué condiciones se cogía este sistema de educación, da reflejo de qué condiciones tan precarias, tan antiguas, tan distintas hoy se empezó a hacer la obra de los salesianos en Jaén, que después duró poco más. Después, cuando se administró directamente por personal de la Diputación, estuvo unos pocos años, ya empezaron las nuevas políticas digamos, de reducción de los espacios de convivencia, lo que se llamaron primero las RAL, las residencias de atención al menor, que eran pequeñas. Después se crearon las políticas de familias sustitutas y de acogimiento, y a partir de eso realmente ya desapareció lo que eran los centros masificados, grandes, de alta densidad, pero que sin embargo a los salesianos les supuso romper con una inercia de años, al punto que cuando ellos lo cogieron todavía Santo Domingo seguía siendo el hospicio. Y cuando salían los niños, las primeras salidas que hubo estando ya los salesianos, por ahí van los niños del hospicio, aunque rápidamente se quitaron uniformes, se quitaron todos los elementos que podían estigmatizar a los chavales que estaban allí acogidos, pero en el imaginario de la gente todavía estaba eso de lo de antiguo, del hospicio, porque era el nombre que recibían realmente, el hospicio de mujeres y el hospicio de hombres. Era el sustituto de aquellas casas de misericordia. Claro, aquello costó mucho desmontarlo, ¿no? Mi experiencia que traigo aquí, porque lo que me interesa es ver de dónde venimos y a dónde vamos, es ver que yo creía que el problema que estaban teniendo esos niños era un problema de una falta de criterio moral de la gente, ¿no? Creíamos que el problema de los niños desamparados era un problema de cuestión moral, era una cuestión de no entender la benevolencia humana.
el buscar el bien, la voluntad del bien. Y claro, aquello era una de mis ingenuidades, de mis primeras experiencias, porque me llamó mucho la atención cómo estaban esos niños y me preocupaba, me buscaba todas las noches, yo me respondía qué pasaba y de qué manera podían sustituirse estos niños en su situación de carencia por otros recursos que realmente les procuraran las suficientes recursos y atenciones que pudieran desarrollar una vida de integración. Y claro, yo le daba mucha vuelta a una cuestión ética del bien y del mal. Bueno, pude madurar. Eso eran algunas veleidades románticas que uno siempre tiene y cree que las cosas se pueden arreglar desde la buena voluntad. Después enseguida aprendí que no, que la historia de la pobreza, de la menesterosidad, que los problemas de la exclusión responden más a fuerzas sociales. Es un problema más de las contradicciones que tiene el sistema social. Todo sistema social tiene unas fuerzas que te imponen. Lo mismo que el niño que nace en el barrio de Pedralbes, Barcelona, o del barrio de Salamanca, en Madrid, desde que empieza a hablar, empieza ya a hablar bien y a tener idioma y a tener un sentido de la vida muy complejo. El que nace en un sitio deprimido ni siquiera maneja un vocabulario básico para entender las cosas que le dice el maestro cuando entra a la escuela. Cuando vemos que un niño se puede permitir tener una comunión ostentosa de lujo en una sociedad donde tanto aparentas, tanto vales, automáticamente esos niños que no tienen esas posibilidades materiales empiezan a sufrir también el esquinamiento y el desprecio social de sus personas. Valgan lo que valgan, vean como vean, o miren y aspiren a lo que aspiren. Por tanto, no solamente es una cuestión de tener benevolencia, sobre todo es una cuestión de entender que los pueblos generan sus propias respuestas a sus necesidades y que esas respuestas a las necesidades lo hacen desde el proyecto de intencionalidad de lo que quieren ser. Generan lo que son modos de actuar, de pensar, de hacer. Y eso genera cultura. Y cada cultura tiene, digamos, un sentido de la vida. Proyecta y promueve en sus congéneres ese tipo de vida. Es decir, genera estructuras de afabilidad o de afabilidad, pero son desde la estructura agregada. Y claro, cuando uno dice que eso es así, dice, bueno, las culturas, ¿por qué se transmite de tal manera? Porque todo el mundo necesitamos tener un esquema, una forma de ver el mundo, que se llaman los imaginarios sociales, que lo heredamos en los procesos de socialización. Y si yo aprendo a ver que mi padre le pega a mi madre, pues yo entiendo que esa es una forma de relación habitual y normal. Si yo veo que a mi hermano le pegan porque no hace las cosas, aunque no sea capaz de hacerlas, entienden que eso es así. Porque esos imaginarios sociales han circulado de muchas maneras a lo largo de la historia, pero casi siempre las han manipulado aquellos que tienen más poder. Y los que tienen más poder son los que tienen generalmente más riqueza. Y sobre todo tienen más riquezas porque son los que aspiran a tener el elemento diferenciador del ser más que otro. Y así la historia de la humanidad ha girado en torno a dos ejes. Al eje de lo que podríamos llamar la búsqueda de la intención del bien, que lo tenemos en personajes históricos de siempre. Recientemente lo tenemos en Rousseau y en el mismo Papa Juan XXIII, que partían del hecho de que el hombre es bueno por naturaleza, frente a aquellos otros que pensaban que no, que los individuos somos homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre, decía Thomas Hobbes, y pensaban que los demás humanos son los enemigos de uno y cada cual tiene que preservarse y buscar su defendimiento y su destino. Claro, esas visiones encontradas de la vida nos ha llevado a entender que existe una especial falta de entender que lo importante no es ser uno más que otro, sino que uno no puede ser sin el otro. Ese dilema que transita a lo largo de todos los tiempos va oscilando. Hay épocas históricas que tiene más sentido que la gente se une a esas creencias del compartir, de los elementos fraternales, de saber que yo no puedo desarrollar mi propia vida si no la comparto con los demás.
y por tanto tengo también que contribuir a los demás. Pero claro, el problema está que la dinámica histórica que eso ha generado, sobre todo conforme las sociedades se han hecho más modernas y la sociedad industrial ha ido generando más posibilidades de apropiación de cosas, es que a pesar de que la sociedad industrial ha generado bienes suficientes, que lo decía incluso Carlos Marx, decía, bueno, no, la sociedad industrial capitalista ha sido capaz de crear el ingenio de maximizar los productos, los bienes sociales, de manera que podría haber para todo el mundo. El problema está en que no lo reparten con la misma capacidad de igualdad. Producen mucho, pero se la apropian unos pocos. Y eso ha generado bolsas de exclusión, bolsas de pobreza, bolsas de menesterosidad. Y lo grave no es que la gente padezca cosas, que es un problema grave. El problema es cuando a los niños le afecta la precariedad que juegan entre los adultos, le afectan a ellos sin ser protagonistas de ese juego. Ser solamente los sujetos pacientes de esa iniquidad que hay en el reparto de los bienes necesarios. Y claro, cuando esto se da, el problema no está en que el niño coma un día o no coma, que es un problema. El problema está cuando le está robando el futuro, porque el niño que no tiene recursos suficientes no solamente tiene carencias de comer un día sí otro no, sino que además no tiene seguridad de qué va a pasar mañana con su vida. No tiene posibilidad de proyectar qué quiere hacer, cosas que los otros niños sí tienen. Estos niños encima se frustran, y cuando los niños se frustran pueden salir por cualquier sitio, porque no hay peor alimento para la marginación y la exclusión y la desviación social que el privarle de los recursos básicos de existencia a los niños, que les roba también su vida. Claro, esas cosas tenemos el problema de que, a pesar de los grandes avances que estamos teniendo, resulta que avanzamos mucho en las tecnologías, avanzamos mucho en las técnicas de educación, avanzamos mucho en los programas de intervención, avanzamos mucho en la racionalización y profesionalización de la acción social. La pregunta es, ¿pensamos realmente todos esos avances si están sirviendo para eliminar las causas que llevan a la exclusión y a la pobreza, como en España, a tantos niños que se ven fuera de cualquier posibilidad de desarrollar una vida emancipada, una vida integrada, una vida de ciudadano? Esto no lo tenemos que pensar, porque tener tantas tecnologías, tantas capacidades, tantos medios, tantas instituciones, tantos recursos, y seguir teniendo a niños que están absolutamente aislados en la calle, porque aunque estén con otros, están solos, están sin proyecto de futuro. ¿A dónde vamos? Eso quiere decir que nos están interpelando cada vez que vemos a una niña o a un niño en situación de precariedad, de vulnerabilidad, de violentación, de acoso, de pobreza, nos está interpelando a todos y cada uno de los adultos. A todos y cada uno. Cada uno en su dimensión, cada uno con su responsabilidad, cada uno con sus posibilidades de luchar contra los elementos que hacen que la máquina de reproducción de la desigualdad siga funcionando. Y eso, desde luego, hay que hacerlo no solamente desde las buenas disposiciones morales y benevolentes. Necesitamos confrontarlo desde la discusión basada en el conocimiento y basada en el compromiso. Conocimiento del por qué son las cosas así, no solamente de las cosas que creemos que son buenas. No caigamos en el elemento voluntarista. Nosotros no somos quienes decimos, tenemos que saber cuáles son las causas que llevan a eso. Y después, automáticamente, en el conocernos se puede quedar la cosa, en escribir un artículo, un libro. Tenemos que actuar, el compromiso. Conocimiento y compromiso son los ejes de acción del compromiso de los adultos en la lucha contra los factores, los hándicaps que tiene la infancia para no verse atada a un círculo de la pobreza.
Se habla de la caridad, se habla de la caridad. La caridad ha hecho un papel histórico cuando no había otra forma de saber pensar las cosas. Cada época histórica tiene una manera de poder responder según las capacidades que tiene. Y la caridad es fundamental. Yo diría que es un principio universal de confraternidad necesario. Pero con la caridad hay que entenderla en un sentido no de jerarquía, sino de reciprocidad. Cuando usamos el gran valor de la caridad como un instrumento de distinción de verticalidad del que tiene poder o está situado del frente al que está en situación de vulnerabilidad, estamos haciendo un mal acto de caridad. Quiere decir que la caridad nosotros tenemos que entenderlas desde lo que sería, siendo de un orden ontológico superior a otras, podemos compararlo con el concepto de amistad, con el concepto de vecino, con el concepto de compañero. Estamos hablando de unas relaciones de igualdad. La caridad lo es ontológicamente, es un elemento, es la amalgama, el cemento de la sociedad, pero lo es en la medida en que es recíproca y que no es una donación, digamos, graciosa y del pobre. No, no. ¿Por qué? Porque todos somos iguales en el valor fundamental de la existencia, que es la dignidad. Y la dignidad no es una concesión que hace otro. La dignidad la tenemos per se. Por el hecho de ser personas, somos personas dignas. Desde ese momento somos iguales. Y esa igualdad, si la queremos de verdad administrar desde el reconocimiento del otro, desde la fraternidad y desde la caridad con el otro, tiene que ser recíproca, sintiéndole como el otro yo, no como el que está abajo. Si esas cosas no las podemos entender, no podemos entender que realmente las relaciones que pueden emancipar y sacar a los niños del pozo, de la situación que la han llevado otros, es sencillamente comprendiendo, apreciando, sintiéndolo un igual a ti. Estaría más relacionado en el sentido de lo que es apreciar y esperar del otro, también del otro que no tiene tanto como puedas tener tú, esperar de él tanta generosidad como la puedas tener tú con él. Y claro, la caridad no es la relación, no es el valor que prima en las relaciones paterno-filiales. No se dice que un padre tiene caridad con un hijo, ¿verdad que no? Esas sí son relaciones verticales de apoyo. Lo que tiene es aprecio, pero tiene un aprecio no de sometimiento, sino de búsqueda de las mejores condiciones que puedan tener los hijos para que puedan ser ellos mismos, para que estén formados con criterios de valores que merezcan la pena vivirse, para poder fomentar las mejores capacidades que tienen ellos y desde ahí poder sacar adelante el proyecto de identidad personal que tiene cada uno. En ese sentido tenemos nosotros que entender que la caridad tiene que ser igual, tiene que estar basada en principios de afecto, de generosidad y sobre todo de acompañamiento para que aquello que no pueden hacer porque no saben, porque no pueden, porque no tienen, tengan la mano del que sí puede ponerlo a la altura de su capacidad. Yo creo que si eso somos capaces de asumirlo hoy, en este momento, de que tenemos la alta responsabilidad, de estar a la altura de las demandas del otro, no de lo que yo quiero que el otro sea, de saber tener la alta responsabilidad de interpretar la necesidad de la otra persona en sus condiciones para que yo pueda apoyarla desde la comprensión de la otra persona, estaremos haciendo ya una labor novedosa. Si lo que hacemos es reproducir las condiciones de desigualdad y seguir dando el pan del pobre es para la emergencia, pero no para el proyecto de futuro. Yo con esta idea casi terminaría, pero no me resisto a tener 10 minutos más, ¿puede ser? Y poner una mínima crítica de decir de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos estaríamos hablando de presentar
PowerPoint. Sí, lo hago yo, presento aquí primero todo, aquí. Es que esto no se puede ver. Sí, sí, siempre doy. Espérate un segundo, Felipe. Se van a ver. ¿Sale? Ya lo tienes. Le podemos dar más grande. Bien. Esto es que se ha ido para atrás. Al principio. Eso. Bueno. Son solo unas transparencias para que... Vale, pues lo vemos así. Bien. Lo que me interesa son estas cosas. Son las diapositivas. No. No. Dándolo con esto. ¿Sabes? Un segundo y lo vemos todo. No me deja presentar, no sé por qué. Ponemos el PDF mejor. Vamos a poner PDF, sí. Pierde magia porque el otro tiene composiciones, pero vamos a ponerlo así. Las cosas siempre pasan, aunque la estemos ensayando, siempre pasa. Te la juega. Pero me gusta y no acuerdo. Vale, pues vamos a presentar con el PowerPoint, pero no se va a ver en pantalla completa. Vale, vale, da igual, da igual, da igual. Pasamos al proyecto. Proyecto. ¿Vale? Y luego pulsamos con el dato. ¿Puedo pasarlo? Pásamela tú la siguiente, por favor. Entonces ahí se lo pasas, si quieres. No, eso no es la siguiente. Sí, sí, pero la primera, a ver la primera. Esta es la primera. Y aquella, porque esta es la primera, es que se ha movido, ¿no? Esa es la primera. Bueno, vamos a ser más breves. Esto me interesaba mucho porque lo que concluía antes diciendo que aquellos que no tienen las posibilidades de engancharse en un proyecto de vida que lo lleve en lo que se llama la normalidad hacia la integración social, terminan quedándose fuera y al quedarse fuera se quedan solos. Y entonces nuestro reto es ver de qué manera no se desenganchan los menores, de qué manera se pueden mantener integrados en procesos que los puedan llevar a desarrollar una vida plena. Y en esto hay que tener de referencia lo que dice Francisco, ¿no? Dice, estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Esto encierra muchísimas claves. Creemos que estamos en un mundo sobreseguro, donde tenemos todas las coberturas satisfechas, el consumo nos sigue llevando, arrastrando hacia mundos, digamos, de procacidad. Y no nos damos cuenta que eso nos está aislando a todos.
Y los que más los pagan son aquellos que encima no tienen ni la posibilidad de renunciar a eso que sí pueden renunciar los que consumen, que es la situación de poder ser ellos y poder elegir. Los que no tienen ni elegir. Y esa es la soledad. El contexto de producción de esas soledades, dicho de manera breve, tienen 3 estadios fundamentales. La pobreza suele ser, por lo general, un buen nicho donde se fomentan todas esas posibilidades de que uno se frustre, que en sus máximas exposiciones es una exclusión social porque la pobreza lleva acarreado no poder desarrollar otras capacidades como son el poder tener acceso a las instituciones educativas, sanitarias, de formación, de cualificación, y al final eso nos lleva al aislamiento social. Este es el proceso de la construcción de las soledades. Nosotros estamos construyendo desde un momento en que hay menesterosidad. La menesterosidad se puede combatir, pero como no se pueda superar, y generalmente es difícil superarlo, nos va llevando a un proceso de exclusión que al final termina aislándonos socialmente. La cumbre mundial del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel mundial establece algunos de los criterios que tenemos que seguir para poder luchar contra todos esos procesos de exclusión. No los vamos ni siquiera a leer. Solamente me quiero ceñir al segundo punto. Cuando dice, después de todas las carencias que supone los procesos de exclusión que tienen que ver con el hambre, con la malnutrición, con la mortalidad perinatal, con la falta de acceso a la educación y a esos otros servicios básicos, la exclusión cívica y ciudadana se da sobre todo cuando se carece de la capacidad de participar en la adopción de decisiones en la vida civil, social y cultural. Cuidado, es que están fuera de juego en todos esos órdenes. Por tanto, a partir de ahí podemos decir que la visión que se tiene ante los procesos de exclusión y que nosotros estamos siendo conformistas con ello y no críticos, la podemos enfocar en tres niveles. Por un lado está lo que se llama los imaginarios sociales de la externalidad, que recientemente tiene un nombre mucho más llamativo, más provocador, que es aporofobia, que es un término que acuñó hace unos pocos años la filósofa Adela Cortina, y que lo que viene a decir es que cuidado, que las cosas que no se ven no se trabajan, no se critican, no se superan. La aporofobia es eso, el señalar, el no querer, el desestimar a los pobres. Y ese es un problema. Las externalidades se miran como el problema que tienen los pobres por ser pobres. Es la falta de empatía, justo lo contrario de lo que estamos diciendo. Eso se ha intentado luchar frente a lo que llaman la justicia social, es decir, la invocación a la comunidad para luchar contra la justicia del desheredado. Y eso está bien, lo veremos, pero me parece que lo más interesante no son tanto esos ribetes de xenopobreza y de exclusión de la pobreza y de justicia como concepto humanista, sino que hace falta trabajar de otra manera. Y ahí puede estar la visión más interesante de las capacidades que dice Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía del año 2000, que lo que viene a decir es cuidado, a la gente no solamente hay que verlo en el final del trayecto, sino en las causas que lo llevan a un trayecto de exclusión. Lo pasamos. He tachado directamente la externalidad porque viene a decir aquellos que creen que la pobreza es un mal social, dicen que el problema de la pobreza no es tanto la miseria o el sufrimiento de los pobres, sino la incomodidad y el costo para la comunidad, lo que resulta crucial para que la pobreza sea despreciable. Cuidado, eso se da mucho más de lo que creemos. Incluso de esos bien pensantes que creemos que van con la caridad puesta en las manos. Cuidado, peligroso. Sí nos interesa ver la justicia social. La justicia social, la siguiente diapositiva, de John Rawls, teórico del derecho, que nos dice que cada persona tiene derecho a exigir
su propia satisfacción de sus derechos. Y admite que puede haber desigualdades sociales, pero siempre que esas desigualdades sociales sean porque haya distintos esfuerzos por conseguir cosas. Pero en todo caso no se justificará nunca una desigualdad si no se ejercitarse buscando el máximo beneficio de los integrantes de la sociedad menos privilegiada. Esa es la única justificación. Yo puedo estar en un estatus social distinto, pero mi primera preocupación no soy yo. Mi primera preocupación es ver de qué manera los otros también pueden estar. También pueden. Y por último, la que más me interesa llamar es la de las capacidades. ¿Qué son las capacidades? A la gente no hay que darle por darle. A la gente hay que saber qué es lo que necesita para que desde su necesidad promocionar, potenciar sus capacidades, que todo el mundo las tiene, hasta aquel que creemos que está en una situación límite, tiene capacidades afectivas, de solidaridad, todos tenemos capacidades. Esa hay que potenciarla. Y eso hay que potenciarlo porque no buscamos las capacidades de cuánto eres capaz de ganar o qué listo eres, sino de las capacidades que es capaz de impedir que la gente dependa de otros. Hacer lo posible porque la gente... Y este es un enfoque que tiene que ser vital. Tenemos que acompañar a la gente a través de ¿qué? De la educación, de la salud, de las redes sociales, acompañarlos para que cada cual sean ellos, no sean el dependiente de otro. Esto quiere decir que los menores están con un serio problema si no somos capaces de ser autocríticos permanentemente. Y preguntamos, ¿por qué los niños, los adolescentes, los jóvenes, aquellos que dependen de los adultos, por qué no ha sabido el entorno social, el aparato institucional, los profesionales, seamos los que seamos, no hemos sido capaces de garantizar sus legítimos ejercicios de los derechos del niño, que están programados por las Naciones Unidas desde los 89? ¿Qué es lo que le pasa a esta sociedad? Es capaz de crecer mucho en muchos ámbitos, sin embargo seguimos raquíticos a la hora de saber redistribuir, no ya el dinero, redistribuir los recursos institucionales, sociales, solidarios, para hacer posible que todo el mundo busque su hueco en su propio espacio. Eso lo podemos ver haciendo una crítica, y ya estoy terminando, muy rápida, de los modelos, de las respuestas que se han venido dando a lo largo de los siglos y de los años. Yo he establecido 4 estilos de lo que llamo asistencialismo. Sálvese quien pueda. El más antiguo, el voluntarista paternalista, basado en la caridad, era lo único que había. Había una gran diferencia, vivimos en sociedades estamentales, los nobles, la iglesia, el pueblo llano, y lo único que funcionaba como recurso era el pietismo, la iglesia, los tornos de los conventos donde iban los niños expósitos y desamparados, y los nobles de buena intención, toda razón. Eso es el modelo cuyo imaginario social estaba basado en la caridad. Hay que ser caritativos con los niños, no había otra. Pero enseguida vino ya en el siglo XIX el modelo reformador, ¿no? Instrumental. Venía de aquellos que entendían que, sobre todo de los higienistas, etcétera, que entendían que a los niños que no estaban escolarizados y que no eran buenos y que estaban en la calle, había que tener mano dura, ser coercitivos. Eso ha durado hasta hace poco, pero a mí es que más me preocupa el racional profesional. Cuando ya tenemos profesionales, gente preparada, investigaciones, y seguimos pensando que lo que hay que hacer es intervenir, cualquiera que sean los problemas que tenga la infancia, ese modelo interventor de intervenir, ¿qué quiere decir intervenir? Quiere decir modificar y le echamos la responsabilidad al niño, o quiere decir que no hemos sido capaces de interpretar la estructura de contradicciones que ha asumido en la dependencia a los niños, sea cual sea su condición. Y el último, a veces me da risa, esto que se llama de normalizar. ¿Normalizar qué? ¿Quién es normal respecto de qué? Yo soy normal igual que el niño de Pedralbes que vive en un palacete y su padre tiene posibilidad de eso. Normalizar es un concepto proyectivo por el que creemos que todos los niños tienen que ser iguales a los niños de las clases medias.
No, todos los niños lo que tienen que ser es capaces, autónomos, reflexivos, tener valores. Eso sí, pero no ser normales. ¿Qué es ser normal? Ese modelo ideal de buscar ese modelo, lo que estamos es proyectando nuestro modelo de clase media hacia aquellos niños que nunca podrán tener las mínimas posibilidades de emancipación. Por eso nosotros lo que tenemos es que tener otro concepto de eso, afirmaciones empíricas que rebatan esas miradas de arriba abajo y las miren de igual a igual o de al lado, que la falta de garantía de los derechos del menor es una situación que lo aísla, que la adolescencia es una categoría social con capacidad para afrontar, acompañado, el reto de su autonomía. Eso hay que tenerlo claro. Ellos saben y ellas saben muchas cosas de las que necesitan ser satisfechos. Por eso es muy importante tener claro nuestra responsabilidad de observadores. Y tercero, el paternalismo, esa cosa tan mimosa de atender al niño, no se caiga y tal, el paternalismo en el fondo hace tanto daño, porque al final, cuando queremos quitar al niño y a la niña de todos los peligros, al final lo estamos haciendo inválidos, y digo inválidos con plena conciencia, del desarrollo de sus capacidades para saber afrontarse al mundo. Con esto lo que quiero decir es que podemos tener un proyecto alternativo, que es lo que llamamos afirmaciones el siguiente. Nuestro modelo de acción, después de la revisión crítica de estas cosas, es el modelo que podemos llamar modelo apreciativo participativo. Y en esto me enseñaron mucho los salesianos. Este concepto lo tengo yo de una práctica que tiene dos elementos fundamentales. Apreciativo quiere decir conocer a cada niño en sus genuinas peculiaridades. Saber quién es cada cual. Si no lo sabemos y a todos los tratamos igual, automáticamente viene la desigualdad. Y segundo, sea cual sean sus peculiaridades, permitirle expresar su opinión en los asuntos que le concierne para la toma de decisiones que hay que tomar. Las tomaremos los adultos, pero cuidado, atendiendo. Y eso lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Con todo esto, concluyo mi apresurada intervención diciendo que tenemos que tener claro tres afirmaciones o lo que podemos llamar prioridades anticonvencionales para romper las convenciones de la dependencia y de la soledad que decía Francisco. La primera es que el afecto y la compañía son más importantes para los niños, para las niñas, que la posesión de bienes materiales indiscriminados. Dos, que es más decisiva la comprensión de las aptitudes e ideales que manifiesta el niño que la inculcación de contenidos impuestos con finalidad de logro, de prestigio, de apariencia social. Mi niño va a ser ingeniero, mi niño es futbolista. Tres, es más relevante la orientación de los adultos en la interiorización selectiva, en los elementos, eso que llamamos formar en valores e hechos, que lo digo de esta manera, en la interiorización selectiva de la experiencia del niño, diciéndole, si te equivocas, decirle, eso está mal, aprender el juicio de valor de las cosas, que la presión que pueda ejercer el medio social para desviarlo de sus legítimos intereses. Yo creo que estos son los elementos para la reflexión que me interesa dejar en la mano. Pensemos en esto, pensemos que el afecto es más importante que enseñar matemáticas. Un niño no aprenderá matemáticas si no tiene satisfecho el primer estadio, que es el afecto, aprender que es la generosidad, aprender que es apreciado por los otros. Si yo veo que no me aprecian los otros, yo como voy a ser yo, seré una piltrafa, estaré en estado de aislamiento, estaré en la soledad. Esto es lo que quería dejar por hoy. Muchas gracias. Bueno, pues saludos de nuevo a todos. Antes nos veía. Que muchísimas gracias, Felipe. Me están diciendo por aquí que ha gustado mucho. Gracias con mayúsculas. Por el WhatsApp, la gente felicitándome. Gracias de corazón, Felipe, por tu experiencia. Bueno, a mí me ha hecho descubrir cosas que
que para nada conocía y que a mí, desde luego, me han hecho pensar. No sé si hay alguna pregunta. Yo no veo que tengáis preguntas. Muchísimas gracias, ha sido genial. Felipe, muchísimas gracias. Yo la mejor gracia que recibo es que nos sirva para que entre todos sigamos pensando en estas cosas que tenemos que revisarnos y no quedarnos en la conformidad del día a día, en revisarnos. La verdad es que, como dice por aquí una compañera, nos has dado muchas pistas, ¿no? Para repensar, para reflexionar y, bueno, para seguir reinventándonos, ¿no? Mascarilla más. Eso debe ser. Para seguir reinventándonos, para dar siempre lo mejor, ¿no? Claro, porque nos creemos que somos sabios y aquí premios Nobel hay lo que hay. La única manera de aprender es seguir en contacto unos con otros, viendo cómo son las cosas. Conocer y comprometernos. Pues mil gracias. Sabemos que seguiremos contando contigo en el camino. Mil gracias. Aquí estamos. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, pues hasta aquí la jornada de hoy, ¿vale? Si no hay nadie más, bueno, aparte de seguir felicitando y de recibir, bueno, pues todos los agradecimientos, ¿no?, de las personas que están en el chat. Decía que hasta aquí la tarde de hoy, ¿vale? Nos vemos mañana a las 6, ¿vale? Que también promete muchísimo la tarde. Mil gracias, ¿vale? A todos y a todas por estar y por acompañarnos. Hasta mañana. Chao.